Esta mujer ha mantenido en vilo a las fuerzas del orden en el País Vasco durante toda la mañana. Entró de esta manera en el hospital de Basurto, en Bilbao, vestida de sanitaria, aunque no lo es. Engañó a una madre, le dijo que iba a hacer unas pruebas al recién nacido y se lo llevó. Han sido horas de tensa búsqueda hasta que esta mañana, a primera hora, el bebé aparecía en un edificio cercano. Está en buen estado. Algo después, la policía ha confirmado la detención de la persona que se llevó a la criatura. Por suerte, el bebé, como decimos, no ha sufrido daño. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos volvemos a fijar también en México. Última parada para miles de personas que tratan de llegar a Estados Unidos y que se quedan varadas en ese limbo en el que no se les deja continuar, pero tampoco se les ayuda para volver a su país. En muchos casos ese país es Venezuela. Seguimos escuchando historias desgarradoras de estas personas que narran un dramático viaje y piden además que puede durar semanas o meses, en muchas ocasiones acompañados de niños pequeños, todos ellos abandonados a su suerte. Que nos regresen de una vez para Venezuela. Nosotros hemos sufrido demasiado para llegar a la meta y yo sé que Dios nos va a ayudar a llegar. Muchos de ellos son venezolanos que se unen a la enorme caravana de migrantes de otros países sudamericanos. Muchos se han enterado por el camino de que Estados Unidos ya no acoge a más venezolanos y que se ha impuesto un límite de 24.000 personas que además deberán llegar por vía aérea. Después de tanto esfuerzo, al saber que no pueden entrar, se plantean si volver a sus países o intentarlo de manera ilegal. El problema ha obligado a los presidentes de México y Estados Unidos a reunirse para buscar soluciones. Aquí en el archipiélago conoceremos con más detalle un estudio de vulcanología que apunta que bajo las islas podría haber bolsas de magma en ascenso, generando reactivaciones volcánicas. Y nos preguntamos hasta qué punto nos debemos inquietar, o es que se trata de un movimiento normal en nuestro territorio volcánico. Luego un experto nos dará su opinión. Y a lo mejor recuerdan aquel escándalo en la emisión de gases de los vehículos de Volkswagen que se llamó Dieselgate, básicamente la manipulación de los medidores de gases contaminantes para ocultar el nivel de contaminación real de los vehículos. Esto salió a la luz en 2015 y ahora un juzgado de Alicante obliga por este motivo a un concesionario a devolver el dinero que pagó por su coche un cliente. Esto podría multiplicar las demandas en todo el país. Enseguida lo comentamos. También la nueva vuelta de tuerca de Putin en la invasión de Ucrania, quien no quedan argumentos para defender que la guerra que ha provocado es una operación militar especial. Ley marcial en los territorios anexionados ilegalmente ante el avance de las tropas ucranianas en el sur del país. Los propios rusos reconocen que Jersón está a punto de caer. Los habitantes de Jersón hacen cola para coger el ferry que les sacará de la ciudad. Las continuas advertencias de las autoridades prorrusas de un inminente ataque ucraniano han atemorizado a la población. Nadie va a retirarse, pero queremos proteger sus vidas. Muévanse lo más rápido posible, cuanto más lejos, mejor, solicitaba este miércoles el vicegobernador de la región de Jersón, instalado por Rusia. Y mientras, Putin ordena imponer la ley marcial en los territorios de Ucrania anexionados por Rusia recientemente y las regiones fronterizas con el país invadido. Desde la Casa Blanca califican de táctica desesperada esta nueva decisión del presidente ruso. Los bombardeos a infraestructuras críticas no cesan. Hasta 13 misiles cayeron este miércoles en la región de Zaporilla. El gobierno ucraniano asegura que el ejército invasor ha destruido 3 instalaciones energéticas en las últimas horas. Nos estamos preparando para todo tipo de escenarios de cara al invierno. El terror ruso se dirigirá a las instalaciones de energía hasta que, con la ayuda de nuestros socios, podamos derribar el 100% de los misiles y aviones no tripulados enemigos, afirmaba Zelensky. Y ante esa incertidumbre ya se han comenzado a repartir estas estufas de leña en aquellas aldeas donde no hay ni gas ni electricidad. Freedom of thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by the Bueno, y esto que escuchan es el momento en el que el Parlamento Europeo otorgaba al pueblo de Ucrania el premio Sájarov 2022, un reconocimiento a su lucha
contra la invasión de Rusia. Este premio lleva el nombre del difunto disidente soviético Andrei Sájarov. Se otorga desde 1988 a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, a nadie se le escapa que una de las estrategias de Putin es desestabilizar a la Unión Europea cerrando el grifo del gas. Y parece que lo está consiguiendo, si nos atenemos a las diferencias, por ejemplo, que están ya surgiendo entre Francia y Alemania sobre cuestiones clave como la política energética o la cooperación militar. La prueba del 9 es que París y Berlín han aplazado un Consejo de Ministros conjunto previsto para la próxima semana en Francia. Sobre la mesa, la independencia de Europa del gas ruso. Por ello que no se abandona la idea del MidCat, el gasoducto entre España y Francia que abastezca a toda Europa. Pedro Sánchez se reúne hoy precisamente con el presidente francés, Emmanuel Macron, para intentar convencerle de su apoyo a la interconexión energética a través de los Pirineos. A la cita también acude el presidente portugués, que abandera junto al presidente español la necesidad de que ese gasoducto se haga realidad. Otra reunión importante hoy. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea se reúnen de nuevo, por segunda vez en 15 días, para tratar de reducir los precios de la energía. Bueno, otra muestra de la dificultad que tenemos para ponernos de acuerdo. Se espera que respalden ya un límite de referencia para el gas natural licuado y la compra conjunta de gas, pero sigue la misma división de hace meses. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en llegar a un acuerdo para frenar el chantaje ruso del gas y también la alta inflación y evitar la recesión. Los países miembros también van a discutir otros temas de emergencia contra los efectos de la crisis energética. La huelga de trabajadores de las principales refinerías y depósitos de combustible de Francia provoca la escasez de gasolina en las estaciones de servicio de todo el país. Lo hemos visto en estas últimas semanas. Es que llevan 3 semanas de paros por el aumento salarial de los trabajadores, que nos deja esta imagen, por ejemplo. Ahí tienen a multitud de camioneros haciendo cola durante horas para llenar sus tanques. Lo peor es que no se vislumbra un final inmediato. Las horas que pasan esos camioneros haciendo cola son las que no están en la carretera, y esto obliga a las empresas a contratar conductores independientes o también tener que asumir cancelaciones de contratos. Esta huelga está costando miles de euros a otros sectores. El paradigma de inestabilidad política siempre ha sido Italia, pero en el Reino Unido le ha salido un serio competidor, porque vaya panorama, ¿eh? El espectáculo vivido ayer en Downing Street ha dejado en muy mal lugar a la política británica con el sainete de la dimisión o no de Liz Truss, la primera ministra. Escena primera. Ayer la ministra de Interior, ahí la tienen, Suella Braverman, dejaba su cargo aduciendo que cuando un cargo político comete un error debe actuar. Claro mensaje dirigido a la primera ministra. Escena segunda. Horas más tarde, en la Cámara de los Comunes, Liz Truss se defendía de todos. Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Yo se lo traduzco, soy una luchadora, no una cobarde. No solo se lo decía la oposición, sino los miembros de su propio partido que la cuestionan. La primera ministra pasó serios aprietos entre los abucheos de la oposición y la falta de respaldo de sus propios escaños en la Cámara de los Comunes. Pero añadan 2 escenas más. La votación sobre el fracking, donde se muestra el caos del Partido Conservador. Algunos no sabían qué votar, ahí los tienen, otros provocaron extrañas ausencias, algunos pedían que el voto fuera secreto. ¿Por qué este lío? Al parecer Truss les dijo a sus diputados que la votación se iba a tomar como una cuestión de confianza. Bueno, al final tuvo que mediar la responsable de disciplina del grupo parlamentario. Y aquí está la cuarta escena. Fue tal el desbarajuste que corrió el rumor de que esta mujer, responsable de disciplina de los conservadores, había dimitido. Bueno, pues ha tenido Liz Truss, su propia oficina de comunicación, que desmentirlo esta mañana. Después de todo este espectáculo hay quien ha calificado al gobierno de Truss como una vergüenza y una desgracia. Escuchen. Pero este no es cualquiera, es un miembro de su propio partido. Ahora la incógnita está en cuánto durará Truss. Ella por el momento se resiste, pero no parece que la situación pueda prolongarse mucho más tiempo.
Así está ahora mismo la competición entre la lechuga y listras del Daily Star, donde la hortaliza, no nos extraña, va cobrando ventaja. Bueno, volvemos a América ahora. Ante la reciente negativa de entrada de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos y la posterior medida de aceptar solo a 24.000, la Embajada de Venezuela en Washington pide a la administración Biden que aumente el cupo de personas aceptadas. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que no se admitirán a más venezolanos que intenten ingresar por la frontera sur. Ahora solo podrán hacerlo por vía aérea. El cupo límite establecido, 24.000 personas. Una cifra que la Embajada de Venezuela en Washington considera que debe aumentarse. Y esto lo decimos porque si vemos el promedio de lo que ha estado entrando los últimos meses por la frontera sur, en el caso de ciudadanos venezolanos, en agosto fueron un poco más de 25.000. Lo que va a pasar si pasan la frontera, si no lo regresan bajo el título 42, como ya empezaron a hacer a partir del 12, puede ser que van a estar detenidos y van a tener que pasar lo que es un miedo creíble y luego a presentar su aplicación de asilo con un juez de migración, pero detenido. Entonces, esta restricción de que las personas sean devueltas inmediatamente en un puerto de frontera es restrictivo al derecho de pedir protección internacional. En el último año, México le impuso visa a Brasil, a Venezuela, Ecuador y restricciones al ingreso de colombianos ante el aumento de migrantes de estos países que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Ahí tienen al presidente mexicano, López Obrador, después de hablar con Biden por teléfono sobre la crisis migratoria que viven ambos países. En lo que se refiere a las miles de personas que tratan de llegar a Estados Unidos, Obrador ha anunciado la disposición de Biden a aumentar el número de pasaportes para venezolanos y también para ciudadanos de otros países centroamericanos. México y Estados Unidos fomentarán entrar de manera legal a este último país. Hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos. Decenas de miles de venezolanos siguen ahora mismo en ese limbo después de que las medidas anunciadas por el gobierno de Biden les pillara a muchos a medio camino. Los centros de migración en México están experimentando ya momentos de tensión. Dicen que no dan abasto. Nos lo cuenta nuestro compañero Martín Méndez. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Tijuana. Nos encontramos en el fraccionamiento Esmeralda. Atrás de mí, las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Se llevó a cabo un motín dentro de esas instalaciones por parte de los migrantes. Esto de inicio se dio a conocer debido a que no hay espacio dentro del lugar. Además, varios albergues de aquí de la ciudad han reportado que no hay espacios. Están totalmente llenos. Eso debido a las constantes deportaciones que han tenido Estados Unidos hacia Tijuana. De inicio, se tenía pensado llevarse hasta la ciudad de Mexicali, donde serían recluidos en un centro de detención para después ser deportados. Debido al horario y además de que tampoco había espacio en aquel lugar, fueron traídos aquí al Instituto Nacional de Migración, ubicado, pues como ya les menciono, en la Colonia Esperanza, pero al llegar hubo un conflicto entre los mismos migrantes debido a que no había espacios, estaban amontonados. Comentarles, ahorita ya está totalmente despejado, ya no hay movimiento policíaco en la zona, únicamente hay unas calles cerradas, eso pues para evitar de que en dado caso de que se llegue a presentar nuevamente un motín parecido como al de ayer, pues las calles estén totalmente libres para la llegada de elementos policíacos y además elementos de antimotines, quienes también ingresarían al lugar para dar la mejor atención. Lejos de las cifras y de los anuncios políticos, cada una de estas personas tiene una historia y una meta: buscar más oportunidades y más libertades en otro país. Eso sí, el camino no es nada fácil, lo hemos visto estos días, desde enfrentarse a extorsiones, como caminar a pie por una selva, además de cruzar frontera tras frontera desde Venezuela hasta territorio americano. Falta de libertad. Nuestro país, lastimosamente, es una porquería, que tenemos un gobierno dictatorial que no nos deja ser libres. Represión. Mi esposo es funcionario y fue acosado por el gobierno de Maduro, nos amenazaron. Él no puede volver, porque si nosotros volvemos nos matan. O mejorar sus condiciones de vida. Tenía asma con principio de neumonía y en Venezuela no había
medicamentos, no había nada. Y él se me estaba muriendo porque yo no le conseguí el antibiótico. Por eso yo salí de Venezuela. Detrás de cada migrante venezolano hay un motivo para huir del país, incluso aunque la situación de cada uno sea bien distinta. Es el caso de esta joven que con una pierna amputada ha cruzado la selva. Me falta una pierna, pero sí, siempre he sido una mujer luchadora, soy trabajadora, pues soy cocinera, ayudante de cocina, lo que me salga le echo pichón, como decimos nosotros en Venezuela. Una travesía en la que muchos menores ya habrían cruzado no solo una peligrosa selva a pie. ¿Así te cruzaste el río? Crucé el río, me llevaba acá. Y así para que no me ahogara. Que era un juego, que no tuviera miedo y que íbamos a conocer muchos países. Porque fíjense, habrían cruzado hasta 8 países desde Venezuela hasta Estados Unidos, haciendo un recorrido de más de 5.000 kilómetros y sin apenas recursos. Costoso, cansadísimo, peligroso, no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Así se espera que este fin de semana la afluencia de migrantes que se quedan en un limbo pueda ser mayor a la registrada estos días. Bueno, aquí de vuelta a nuestro país seguimos analizando a fondo este tema del que les hemos hablado durante toda la semana, la tendencia de los médicos formados en España a irse a otros países donde encuentran mejores condiciones. Pero hoy nos queremos fijar en otro punto de vista. Mientras miles de médicos se van al extranjero, también hay médicos de otros países que vienen a nuestro país a rellenar este déficit. Hoy nos preguntamos por esta situación, pero vista desde otro lado. Para ello hablamos con Giselle Barona, es asesora de gestión y trámites médicos latinos en España y gestora Community Manager. Ella es colombiana, en España desde 2020 junto a su marido que es precisamente médico argentino. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, en principio usted precisamente se dedica a facilitar los trámites a médicos latinoamericanos que vienen a ejercer a España, ¿verdad? En la actualidad es lo que yo me ejerzo, me trajo la situación a esto, comencé haciendo los trámites de mi propio esposo en Argentina, él es pediatra, alergólogo, con mucha experiencia en la Argentina y lo convencí en el 2016 y bueno, es un camino que hay que recorrer sobre los documentos que se exigen. Y pudimos presentar su documentación en febrero y salió en diciembre del 2019. Entiendo que la demanda ahora mismo de médicos de fuera de España es alta. Sí, bueno, España tiene un déficit brutal de médicos y ahorita se viene una oleada importante de médicos que superan los 70 años y todavía están ejerciendo. Pero hay un cuello de botella importante, son muchos profesionales de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de México, que están aspirando a homologar sus títulos ante España, pero encontramos un cuello de botella importante que evita y que han pasado incluso expedientes 30 meses sin tener la homologación de su título. Claro, ahora mismo tengo entendido que incluso se ha extendido esa homologación, o sea, la no necesidad de esa homologación que en principio desde la época del COVID se permitió, es decir, que aún sin la homologación, me expreso bien ahora, se pudiera ejercer todavía la medicina aquí, ¿verdad? La verdad que en la práctica no es posible. Para que un médico pueda ejercer y ver pacientes dentro de España, debe estar colegiado mínimamente. Lo que ha salido esta semana sobre el Real Decreto del BOE de que el periodo máximo para que se le homologue un título a un profesional sea 6 meses, ya había salido en el anterior BOE, pero nunca se llegó a esa vigencia. Estuvimos con mucha expectativa sobre esta noticia, ya se dio y entrará en vigencia en unos 20 días aproximadamente. Pero la realidad es otra. Hay una parte de los profesionales sanitarios que están en esta dulce espera, le decimos irónicamente, que son los odontólogos y los psicólogos, que literalmente no los están homologando. El médico se ha demorado y pues la pandemia
nos traspasó a todos, incluyendo los tiempos, porque en la época que hicimos la de mi esposo fueron 8 meses y ahora llevan 24 meses esperando. No entendemos por qué la demora. Claro. Y estamos a la expectativa de que el Ministerio de Universidades realmente haga algo con casi 21.000 expedientes que están en trámite. Giselle, aquí tenemos el problema de que muchos médicos van a otros países después de haberse formado aquí. Claro, me imagino que las condiciones aquí son mejores incluso para muchos médicos que proceden de Latinoamérica, ¿no? Lastimosamente es una realidad que nos explotó en la cara. Yo viví con mi esposo 10 años, él es argentino con nacionalidad italiana. Es pediatra alergólogo y llegó a ser presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. En su especialidad es una eminencia y representa a Latinoamérica en varios paneles científicos del DRACMA, por ejemplo, que es las guías mundiales del manejo de pacientes con alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y es muy triste la situación, ver la frustración, por ejemplo, en países como Argentina, donde cíclicamente hay debacles financieros. Ya era como la 6ª crisis que manejaba mi esposo. Y bueno, dijimos basta, vendimos todo y nos vinimos para acá con nuestra familia. Bueno, con algunos de nuestros hijos, porque todavía tenemos a uno estudiando medicina en Argentina. O sea, futuro médico también, que se está formando. Giselle, al final la verdad es que, claro, son personas que en muchos casos, como usted está hablando de su marido, son profesionales reputados ya, eminencias a lo mejor en su país, y tienen que empezar prácticamente de cero aquí, donde todavía no son conocidos y donde tienen que empezar a ejercer su profesión, ¿no? Hay casos, bueno, el caso de mi esposo, el doctor Martín Bósola, es un caso puntual porque él es conocido a nivel mundial y la gente en España lo conoce. La verdad que él desde que llegó tiene homologado su título médico y ha trabajado en su área, que pocos pueden contar con esa suerte porque vienen a pagar un piso y a trabajar desde urgencias, pero en el caso de mi esposo, gracias a Dios, no. Y él trabaja como alergólogo, le va bien, está muy contento, muy proactivo, pero sí, hay médicos que vienen a trabajar donde le den la oportunidad. Claro. La gran ventaja para nosotros como colectivo es que hay una necesidad enorme. Por ejemplo, en Andalucía hay un déficit muy inmenso de pediatras. Hay madres que tienen que manejar más de 1 hora en su coche para poder que su hijo sea evaluado por un pediatra. Así que bueno, yo aprovecho este espacio para hacer un llamado en que se unan los entes que se tienen que unir, sea el gobierno, el Ministerio de Universidades, en ayudar a agilizar estos trámites porque se necesitan. Y el médico latino está muy bien formado. Tanto para la homologación concretamente, que es lo que estábamos hablando. Giselle, muchas gracias por darnos este punto de vista tan enriquecedor. Buenos días. Buenos días, saludos a todos. Bueno, pues así hemos recorrido durante toda la semana ese problema al que nos enfrentamos en nuestro país, la fuga de médicos a otros países que se está supliendo, en este caso, como pueden ver, también por la llegada de médicos de Latinoamérica. Bueno, durante esta semana se desarrolla en las islas el ejercicio Sirio 2022, principal ejercicio de adiestramiento anual del Ejército del Aire. Este ejército, Jessica Díaz, este ejercicio va a servir para instruir y evaluar a las unidades aéreas de combate para posibles operaciones, ¿verdad? Buenos días, compañeros, pues estarán hasta el 28 de octubre entre Gran Canaria y Lanzarote. Participan unas 1.200 personas y casi 40 aeronaves. Una de ellas, esta por ejemplo que tenemos aquí detrás, que es un Eurofighter que viene de la base aérea de Albacete. Y para hablarnos más sobre este adiestramiento tenemos con nosotros al teniente coronel José María López, que es jefe del proyecto del ejercicio Sirio 2022. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué es importante este adiestramiento? Bueno, pues porque nos capacita para luego llevar a cabo la evaluación y certificación de nuestras fuerzas y para comprobar que están completamente listas para desarrollar los cometidos que se les asignen. ¿Qué tipo de ejercicio van a realizar? Bueno, pues vamos a realizar misiones de todo tipo, tanto aire-aire, aire-suelo, operaciones especiales, etcétera, etcétera. ¿Y no interfiere con el tráfico comercial aéreo? No, todo el ejercicio lleva un largo planeamiento. Durante este planeamiento tenemos varias reuniones de coordinación con ellos para efectivamente interferir lo menos posible. Perfecto. ¿Y
comentarle, vienen de toda España, pero también de nivel internacional. Sí, correcto. En esta edición de Sirio contamos con la participación de 3 aviones cisterna para misiones de reabastecimiento en vuelo de Francia, de Italia y de Canadá. Y este año, por primera vez, supervisados por la OTAN. Sí, efectivamente, estamos dentro del programa de evaluación, certificación y validación por parte de la OTAN, de programas OTAN. ¿Por qué es importante que esté la OTAN, que estén otros países colaborando en este ejercicio? Bueno, pues para incrementar nuestra interoperabilidad y cuando vayamos a misiones internacionales, pues la integración y la interoperabilidad sea lo más fluida posible. Y Teniente Coronel, por ejemplo, este avión que estamos viendo, ¿qué es? Este es el avión Airbus A400 de fabricación europea y de reciente adquisición en el Ejército del Aire y del Espacio Español. Bueno, me ha llamado la atención, compañeros, esto que tiene aquí. ¿Qué es? Bueno, pues es tradición cuando se realizan ejercicios hacer un parche significativo y destacando pues los eventos más significativos y que los distinguen en relación a años anteriores. Pues muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Pues ya saben, si ven aeronaves durante estos días hasta el día 28 en Gran Canaria, Lanzarote, aeronaves militares, no se preocupen, se trata de un ejercicio, de un adiestramiento que realizan todos los años aquí en Canarias. Bueno, pues ahí están esas maniobras. Enseguida volvemos para darles todos los detalles de ese secuestro que ha mantenido en vilo a toda la policía del País Vasco durante esta madrugada. Una mujer disfrazada, vestida como si fuese una sanitaria, se llevó un bebé de uno de los hospitales de esta comunidad autónoma. Enseguida volvemos. A las 11:39 vamos a mostrarles lo que era un vuelo que se transformó en una auténtica pesadilla en un avión sobre el Océano Atlántico a la altura de Brasil tras una serie de turbulencias que ha dejado 2 heridos. Van a escuchar el momento, el escalofriante momento como se vivió dentro del aparato en medio de una de esas turbulencias. A bordo. Más allá del susto que le pueda provocar, pues ya se pueden imaginar cómo se movía ese avión entre ese vuelo que precisamente iba de Madrid a Buenos Aires. Los movimientos dentro de la cabina provocaron caídas de equipajes, desplazamientos de personas. 9 de ellas sufrieron traumatismos, 3 están incluso ingresadas en observación en un hospital argentino. En el vuelo viajaban 271 personas y 13 tripulantes. La aerolínea de bandera argentina ha declarado que los viajeros heridos no tenían puestos el cinturón de seguridad en el momento de las turbulencias. Esto sobre la cordillera, ¿eh? Tiene ambiente. Ya ven, bueno, y en Alicante, un juzgado ha declarado nula la compra de un vehículo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que este vehículo, o los vehículos como este, afectados por el llamado Dieselgate, el caso que salió a la luz en 2015, cuando se descubrió que el fabricante de coches había instalado un software capaz de ocultar el nivel de contaminación que producían, estaba muy por encima de lo legalmente establecido, pues bien, podrían presentar ahora más demandas contra esta compañía. Es la primera vez que un tribunal declara nulo el contrato de compra de uno de estos vehículos en nuestro país. El concesionario tendrá que devolver al cliente los más de 34.000 euros que pagó por su vehículo, un Audi, hace 4 años. Esta sentencia podría desembocar en 700.000 demandas en todo el país. Vamos a hablar con Alberto Rey Núñez, que es presidente de la Asociación de Letrados de Afectados por las Emisiones Contaminantes. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, esta es la primera sentencia de este tipo que se da en España. ¿En otros países ya se había admitido? Bueno, en otros países lo que ha habido es una negociación entre el fabricante Volkswagen y los diferentes afectados, como pasó en Estados Unidos, que fue forzada por el gobierno federal, o en Alemania, donde se llegó a un acuerdo con la Federación de Usuarios, de Consumidores Usuarios, una federación de consumidores y usuarios que tenía varios miles de afectados, y Volkswagen ahí se plegó a llegar a un acuerdo, igual que en Australia, en Reino Unido. Lo llamativo es que Volkswagen en muchos países ha ido llegando a acuerdos con los afectados, sin embargo, en España nos hemos tenido que ir enfrentando a hacer reclamaciones judiciales. Y sí es cierto, como bien dices, que por primera vez un juzgado de España, concretamente el juzgado de Ibi en Alicante,
ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en el devenir de las reclamaciones judiciales, por la importancia que tiene que se declare que el contrato es nulo, absolutamente nulo, y con lo cual debe devolver al consumidor, al comprador del vehículo, la totalidad del importe pagado por él y más los intereses que se hayan devengado desde entonces. Claro, esto puede generar jurisprudencia, por lo tanto, esta sentencia por sí sola. Hombre, no cabe duda que nuestro régimen jurídico, como bien saben todos los telespectadores, se recurren las sentencias, ¿no? Porque en una primera instancia esta sentencia es recurrible a la Audiencia Provincial de Alicante y luego sería recurrible al Tribunal Supremo, y obviamente un asunto de esta importancia es de suponer que Volkswagen, sus abogados, recurrirán la sentencia que será luego revisada por la Audiencia, incluso puede llegar al Supremo. Pero lo más llamativo y lo más importante de esta sentencia, siéndolo, no es solo que se haya dictado en España, sino que por primera vez lo que se está atendiendo es a la doctrina emanada del Tribunal más alto de Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea este verano ha dictado 3 resoluciones que son muy elocuentes. Por sí mismas, lo que vienen a decir es lo que ahora recoge esta sentencia de IBI, que es que el defecto que presentan los vehículos afectados por el Dieselgate, esos motores que montan un dispositivo fraudulento que lo que hace es falsear las emisiones de los gases contaminantes, ese defecto que hasta ahora en los tribunales españoles, en multitud de sentencias que ya había de audiencias provinciales y del Tribunal Supremo, se entendía que era un defecto menor que no podía conllevar la nulidad del contrato. Cuando hay un contrato con un defecto que no es de grave cuantía, lo que la ley establece es que se indemniza al consumidor en ese defecto. Entonces, hasta ahora, en los tribunales en España lo que decían que el defecto de este dispositivo era de entidad menor porque entendían que el vehículo podía seguir circulando y que, por tanto, el consumidor no tenía un grave quebranto en su derecho. Pero ahora el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que dice que es que ese defecto es esencial, es de una gravedad de tal calibre que entienden que si el consumidor, como dice ahora el juez de IBI, hubiera conocido que el vehículo que estaba comprando montaba un dispositivo fraudulento de esta entidad de falsear las emisiones contaminantes, seguramente no lo hubiera comprado. Entonces eso lo que hace es entender que hay un error en el consentimiento que toda persona hace cuando compra, cuando firma un contrato, das tu consentimiento. Ese consentimiento lo estás dando por error, porque no te están contando que ese vehículo lleva ese dispositivo. Y si lo hubieras sabido, no lo hubieras comprado. Y por lo tanto, al final la conclusión es que el contrato debe ser declarado. Bueno, pues queríamos saber los detalles de esa sentencia que todavía efectivamente puede ser recurrida. Gracias, Alberto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, y anoche nos acostábamos con la noticia de que un recién nacido había sido raptado del hospital de Basurto, en Bilbao. Bueno, ya ha sido localizado, sano y salvo. La secuestradora tiene 24 años y también ha sido detenida. Llegó de esta manera al hospital de Basurto, en Bilbao, vestida de sanitaria aunque no lo era. Luego entró en la habitación, engañó a la madre con la excusa de hacerle unas pruebas al recién nacido y se lo llevó. Horas de intensa búsqueda hasta que esta mañana a primera hora el bebé de un día de vida aparecía en este edificio cercano. Han tocado sobre las 8 de la mañana, han tocado el timbre, ha mirado mi mamá por la mirilla y claro, al no ver nadie ha dicho qué cosa más rara. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llama a la Archaina, que ha aparecido el bebé. Ha cogido mi mamá, lo hemos dejado ahí en el sofá mientras yo hablaba con la Archaina y eso, y ella estaba con él, estaba súper tranquilo, estaba casi dormido. Así que bien, por esa parte bien. La colaboración ciudadana ha sido clave. Le había llegado a mi mamá la noticia al WhatsApp y según la vista ha dicho es el bebé robado, 100%. La policía vasca ha confirmado ya que la secuestradora ha sido detenida. Ahora se espera que la Consejería Vasca explique cómo pudo fallar la seguridad del hospital. Conectamos como cada día con nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Pues hoy Ponte al Día comienza desde las alturas, desde el aire, porque nuestra compañera Arguiñe Águila está siendo testigo de los ejercicios, de las maniobras que está llevando a cabo el Ejército del Aire en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. Pero ojo, porque también estaremos pisando terreno, estaremos sobre ruedas, porque vamos a visitar el Salón del Automóvil que está teniendo lugar estos días en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a conocer las novedades del sector y también vamos a conocer en exclusiva varios modelos de vehículos que han llegado a Canarias y que
aún no se han visto en el resto de España. Pero además también hoy en nuestro Ponte al Día de jueves viviremos esa emocionante despedida que le hicieron unos alumnos de un instituto de Lanzarote a su profesora Lourdes. Y nosotros queremos hablar con ella para conocer cómo lo vivió. Estas más historias y también nuestra receta de cocina de hoy que viene de lo más exquisita, Roberto. Hasta ahora. Venga, hasta ahora, compañeros. Y ahora un estudio de vulcanología que apunta que bajo las islas podría haber bolsas de magma en ascenso, generando reactivaciones volcánicas. ¿Es un dato para la intranquilidad, Antonio Cárdenes? ¿O no? Tampoco pasa nada porque esto es algo habitual en el subsuelo de Canarias. A ver, cuéntanos. Bueno, es algo habitual en el subsuelo del mundo. Hay magma por ahí dando vueltas en esas capas profundas. Hasta ahí todo normal, Hasta ahí todo normal. En Canarias es un hecho que hemos tenido una erupción hace una década, más o menos, en el Hierro, otra el año pasado en La Palma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues hay varios factores que podrían influir, Roberto, y tú estás dando uno que es clave. Ese ascenso del magma, vamos a ver en la siguiente imagen cómo en ese estudio demuestra que efectivamente está ocurriendo. Esto es en 1996, ya tenemos ese magma, estas son las islas. ¿Te gusta el dibujito de hoy? ¿O... Sí, se entiende. ¿Te acuerdas que el otro día? Ahí va ascendiendo efectivamente en la década pasada y más recientemente ese magma mucho más cerca de la corteza terrestre. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Hay una causa que puede ser, y este estudio lo apunta, que puede ser condicionante para que este magma esté ascendiendo, y es el movimiento de esas placas tectónicas que funcionan como acordeones, vamos a decirlo así, están muy profundas en la Tierra, pero fíjate cómo esta Canarias, nuestra situación está en la placa africana, pero muy cerca también del movimiento de esta falla de la separación entre la placa norteamericana y también la placa euroasiática. Por cierto, una curiosidad, fíjate cómo esa placa, esa falla pasa por la isla de Islandia, donde también se producen muchos movimientos tectónicos, muchos terremotos y también erupciones volcánicas. Bueno, pues esa situación de Canarias y esa región entre placas puede ser que, como decimos, esos movimientos de las placas tectónicas influyan en que este siglo pueda ser un siglo también con más erupciones que lo que han sido los siglos pasados. Y tenemos un precedente en el siglo XVIII, Roberto, en esa región atlántica, Cabo Verde, Canarias, Azores también, Islandia, con más de 40 erupciones en ese siglo documentadas. Estamos hablando de hace 3 siglos, a lo mejor no todas se documentaron, bueno, pues más de 40 documentadas en ese siglo. Así que no sabemos si estamos en uno de esos siglos en los que esos movimientos tectónicos influyen en el ascenso del magma. Vamos a preguntarle a un experto, ¿te parece? Itaiza Domínguez, sismólogo del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Itaiza, ¿qué pasa? ¿Que ese acordeón se está plegando o se está desplegando ahora mismo bajo nuestro suelo? Bueno, eso no lo podemos saber. Hay que pensar que esto es una teoría para intentar explicar por qué parece que en el siglo XVIII hubo más erupciones en toda la región, ¿no? En la región atlántica. Ahora mismo, bueno, nosotros hicimos un estudio para intentar explicar lo que ocurría antes de la erupción del Hierro. Parece que hubo algún movimiento, pues, por ejemplo, de deformación años antes de que comenzara la erupción del Hierro, que podría indicar que habría una bolsa de magma ascendiendo. Ahora, que si esto puede ser algo que nos indique que puede haber más erupciones durante este siglo y los próximos años, es imposible de saber, en principio a priori, no tenemos nada que nos lo indique. Incluso esa teoría de la que estamos hablando, ¿no? De la que estaba hablando tu compañero, del siglo XVIII, pues tampoco es que esté demostrada, ¿no? Parece que sí es verdad que las erupciones no ocurren siempre de forma periódica pura, y parece que a veces pues tienes periodos de más erupciones y de menos, y puede tener que ver con la tectónica. Como digo, en el siglo XVII del siglo XVIII parece que fue así. Ahora mismo en Canarias y en general en la región macaronesia, pues tampoco parece que se esté produciendo eso, ¿no? Con lo cual es muy difícil de saber. Esto de que el magma, esa bolsa de magma está ascendiendo, ¿eso es una certeza o una teoría? A ver, para que tengamos erupciones necesitamos magma. El magma se crea, al final el magma es manto fundido parcialmente que se crea a mucha profundidad, a 100, 150 kilómetros. Y de alguna manera tiene que ascender para que se produzcan las erupciones. En el caso de la isla de La Palma sabemos que se acumuló, ese magma se acumuló luego a 30 kilómetros de profundidad para con los años acabar ascendiendo. Esos periodos, ese tiempo en el que se está acumulando ahí pueden ser de décadas, ¿no? Puede durar décadas, con lo cual estamos hablando de periodos geológicos, es muy difícil de saber, pero que el magma asciende y se acumula, eso es algo que sabemos. Y no hay un parón de erupciones nunca claro en Canarias, ¿no? Siempre, cada siglo hemos tenido varias erupciones y por lo tanto es esperable que haya ese magma ascendiendo. Como digo, el que se esté acelerando o no de forma relativa es algo muy difícil de saber ahora mismo.
tenemos cierta impaciencia siempre nosotros porque nuestra vida, lógicamente, pues se mide en décadas, la vida del planeta se mide en siglos, incluso en miles de años, pero Itaiza, sí que queremos, o sea, necesitamos en cierto modo respuestas, ¿no? Yo sé que es complicado porque estamos teorizando, pero nos fijamos en esa década, en ese siglo, el siglo XVIII, con más de 40 erupciones documentadas. Hasta ahora llevamos 22 años del año del siglo XXI. ¿Cuántas erupciones llevamos documentadas y cuántas podríamos esperar si es que se puede hacer una previsión? Es imposible hacer una predicción. Documentadas, pues en Canarias tenemos 2, en Azores tendríamos otra en el año 2001, en Cabo Verde tenemos otras 2, en la región de Islandia pues habría que contar unas cuantas más. O sea, es lo normal. Ahora mismo no estamos en una estadística fuera de lo normal, es lo que quiero decir, ¿no? Sobre todo el principio del siglo XVIII fue anormal relativamente en Canarias porque se produjeron como 4 episodios eruptivos, o bueno, 3 episodios eruptivos bastante intensos en apenas 20 años, ¿no? Eso, 25 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Con lo cual, ahí sí que hubo algo un poquito anómalo. Ahora mismo no estamos fuera de lo normal. Predecir cuándo va a ocurrir, o sea, si va a ocurrir, qué número de erupciones va a ocurrir es prácticamente imposible ahora mismo con los mecanismos que tenemos. Para nosotros, que hacemos la vigilancia volcánica, al final no es tan importante porque nosotros vamos a seguir haciendo la vigilancia volcánica de igual manera. Sabemos que los volcanes nos avisan con relativamente tiempo, a veces es con una semana, a veces con meses, depende de la erupción, y eso es lo que nos importa a nosotros. Nosotros vamos a seguir vigilando igual. Obviamente, a la población le interesa saber si va a tener más o menos erupciones en un futuro, pero eso ahora mismo es imposible de pronosticar. Bueno, pues gracias, Itaiza, por esta explicación. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, pues seguimos también pendientes, Antonio, de las labores de limpieza, de ayuda a los afectados en Venezuela tras las últimas lluvias torrenciales, ¿verdad? Sí, vamos a ver imágenes precisamente de Venezuela ya los días después, captadas por dron, como vamos a ver el rastro de esa devastación. Hay cientos de personas que están intentando pues encontrar su camino. Hay muchas casas que han sido destruidas o afectadas por este desbordamiento de ríos. Estamos hablando de que en esta región, ahí donde tú mencionabas, han muerto 3 personas por estos desbordamientos, por esa crecida del río, por las lluvias torrenciales, pero es que también en otras regiones cercanas son ya más de 50 las personas que han muerto, por tanto, una situación muy complicada. Fíjate cómo ha quedado, por ejemplo, esta franja de terreno en un lugar que era paradisíaco en medio de la naturaleza, y fíjate cómo también pues personas y animales están intentando buscar otros lugares a los que desplazarse. De Venezuela, de esta situación que están viviendo allí, vamos a irnos hasta Nigeria, porque en Nigeria están viviendo también inundaciones también en Nigeria. Esto hasta hace unos días era la carretera principal de este a oeste de esta región de Nigeria, por la que entraba el petróleo, por la que entraba el gas, y ahora se ha convertido en un auténtico río, con, por supuesto, vehículos que se han quedado atrapados y también personas que se han visto también afectadas y están siendo desplazadas a otras regiones. Es la mayor lluvia, las mayores inundaciones en Nigeria en los últimos 12 años, y hay unas 150.000 personas ahora mismo desplazadas por culpa de estas inundaciones. Y de aquí, de mucha agua en Venezuela y en Nigeria, nos vamos a ir a Madagascar, donde ocurre todo lo contrario. Sequía crítica, en los últimos 3 años prácticamente no ha llovido casi nada, aunque sí que pasó un huracán hace poco y dejó agua, pero claro, lluvias torrenciales que no ayudan a combatir esta situación. Y hay personas que tienen que caminar kilómetros para ir a buscar este agua potable a otra región, a otra aldea cercana, para poder abastecerse en su propio lugar de vida. Por tanto, situación también muy complicada la que viven en Madagascar. Oye, Antonio, a la borrasca que afecta a la península ya le han puesto nombre, lo cual quiere decir que va a llover bastante, ¿no? Sí, Armand Porá. Tiene nombre y apellido, claro, ¿no? Armand se llama. Porá, que es la primera borrasca importante de esta temporada, ya está dejando algo de agua. Oye, cifras importantes también ayer. Esto es Sevilla, donde tampoco ha llovido tanto, pero ayer, por ejemplo, en Galicia, en La Coruña, ya se registraron 74 litros por metro cuadrado, también en toda esa zona oeste de la península, en Cáceres, también en Salamanca. Hoy el registro de la mañana lleva por más de 60 litros por metro cuadrado, también tanto en Cáceres como en Salamanca, por tanto está lloviendo de forma importante. Hoy tenemos 13 comunidades autónomas en la península afectadas por esa borrasca Armand, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología de color amarillo o naranja, y por lluvia, por viento, porque también trae viento Armand, y también por fenómenos costeros, sobre todo en Galicia, donde tienen aviso naranja. Y para mañana la situación va a ser muy similar. Se espera también mucha lluvia en la península ibérica. Vamos a ver el comportamiento de esas borrascas desplazándose por el Atlántico. Ahí lo vemos ya. Se espera también mucha lluvia mañana, viento y fenómenos costeros. Esa mancha verde que vemos arriba ya se está marchando los próximos días hacia el norte, pero es que viene otra borrasca importante también que va a seguir regando la península durante el fin de semana. Y la gente se preguntará, ¿y esa borrasca, esa mancha verde que se ve ahí, nos va a afectar en algo a Canarias?
Esa es la pregunta. ¿Y la respuesta Y es? la respuesta es, hoy ya nos está afectando con algo de mar de fondo del noroeste, ya lo dijimos ayer. Hoy ya están viéndose por el norte, por el oeste de las islas, olas que pueden alcanzar los 2 o 3 metros de altura. Para mañana vamos a ver la previsión. Esperamos una situación muy parecida a la de hoy y la de ayer. Tenemos sol repartido por todas las islas, algo de nube, las nubes bajas de siempre en el norte de las islas de mayor relieve, pero como vemos en este mapa, mucho más sol que nubes. Esperamos una situación de viento variable flojo, muy similar a la de hoy, con temperaturas para mañana que van a volver a estar en el entorno de los 27-29 grados de máxima. O sea que tenemos todavía esa primavera dentro del otoño. Mañana jueves, viernes y sábado, situación muy similar, con ese mar de fondo del noroeste. El domingo, ya te lo voy adelantando, Roberto, puede que algo de ese frente llegue a Canarias, puede que deje algo de agua, lo veremos, y lo que sí es seguro es que bajan las temperaturas el domingo. Bueno, pues lo iremos viendo. Estamos en otoño, algo se tiene que notar en algunos puntos, ¿no? Bueno, vamos con unas imágenes, te lo advierto, Antonio, dan un poquito de grima. Sí, vas a ver por qué, porque es uno de los récords Guinness más extraños de los que habíamos oído hablar. Lo ostenta este señor, por eso que está haciendo justo ahora, tener los ojos saltones, casi son retráctiles, pues los ojos saltones más pronunciados del mundo. Se llama Sidney de Carvalho, vive en Río de Janeiro y es capaz de sacar sus ojos 18,2 milímetros, confirmado, por si quieren competir con él. Ya les queda un poco de grimita, ¿eh? Y si les gusta el fútbol, si son admiradores del eterno 10 de Maradona, les va a encantar esta despedida nuestra de hoy. Miren cómo se le recuerda en Canning, en Buenos Aires. Pues de esta manera, con ese enorme mural. El Diego sigue presente entre los argentinos, más en año de Mundial, y por eso le han dedicado ese impresionante mural, obra de Maximiliano Bañasco, en un edificio de 10 plantas sobre la Ruta 58, por si quieren localizarlo. No está terminado todavía, aunque no lo parezca, quedan detalles. La intención es finalizarlo antes del comienzo del Mundial de Qatar. Con esta imagen del icono mundial de fútbol, uno de ellos por lo menos, les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11, se quedan con Ponte al Día. Adiós. Guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera.